Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. ¿Cómo están? En esta nueva mañana que el Señor nos concede de vida, queremos agradecer a nuestro Padre Celestial porque en su bondad y su misericordia nos ha permitido que nuestros ojos se abran a un nuevo día de vida y con ello nos ha dado una nueva oportunidad de, de vivir nuestras vidas conforme a su santa y divina voluntad, de que podamos volver nuevamente a, a pedir la compañía del Santo Espíritu, de los santos ángeles, y también, y también poder abrir su palabra en esta mañana es algo hermoso, un privilegio que el Señor nos concede y que ahora en estos tiempos podemos todavía tener la oportunidad de hacerlo de una manera libre, de una manera eh, que podamos nosotros con plena libertad estudiarla y compartirlas con otros todavía. Aquí, a través de este ministerio, el Señor nos ha dado la oportunidad de poder compartir con ustedes el estudio de su palabra a través de la lección de la escuela sabática y queremos que el Santo Espíritu nos dirija, nos acompañe y Él sea el quien trace la palabra para poder aplicarla a nuestras vidas, a nuestro corazón. Bienvenidos todos nuevamente al estudio de la escuela sabática y vamos a comenzar teniendo una palabra de oración. Y les invito a que me puedan acompañar y podamos orar juntos. Querido Padre Celestial, bendito Señor, gracias por este día que empieza. Gracias porque usted nos ha permitido nuevamente, Señor, poder compartir su palabra a través de este ministerio, Señor, rogando de que usted los bendiga, nos guarde y nos ayude a enfocarnos en la misión, Señor, que usted tiene para cada uno de nosotros. Rogando que este día sea un día lleno de su bendición y su compañía. Y que al abrir su palabra en esta hora, el Santo Espíritu pueda venir a instruirnos y a guiarnos en el estudio de su palabra. En el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, sean todos bienvenidos nuevamente y vamos a iniciar el estudio de la escuela sabática compartiendo con ustedes la inspiración como cada semana lo hacemos y a lo largo de todos los días compartimos con ustedes lo que nos dice la inspiración para que meditemos en ella y en esa maravillosa palabras del Señor a través de su sierva. Y una interrogante que se nos hace a través de la lección es cómo la iglesia primitiva reveló la versión de Dios en el gran conflicto. Y si entendemos cómo el Señor ha dirigido a su pueblo en el pasado, sabremos con certeza cómo Él nos dirigirá en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, que son tiempos solemnes, tiempos en los cuales necesitamos
cada día conocer a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor y Redentor Cristo Jesús personalmente, cada día estar en comunión con Él para poder ser guiados a- al conocimiento y a la preparación necesaria que necesitamos para cada día poder seguir en los pasos del Señor y poder hacer las cosas como Él quiere que se hagan en nuestras vidas primeramente y después podamos compartirlas con las demás personas también a nuestro alrededor. La inspiración nos dice, y se encuentra en Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 306 y 307. Jesús vino a traer un poder moral que se combine con el esfuerzo humano y en ningún caso sus seguidores deben tomarse la libertad de perder, perdón, de vista a Cristo, que es su ejemplo en todas las cosas. Jesús presenta la verdad delante de sus hijos para que puedan comprenderla, contemplarla y para que contemplándola puedan ser cambiados, siendo transformados por su gracia, de la transgresión a la obediencia, de la impureza a la pureza, del pecado a la santidad del corazón y a la rectitud de la vida. Toda esta obra el Señor quiere que se realice en nuestras vidas, pero cada uno de nosotros tenemos que darle al Señor ese derecho legal, espiritual en nuestra vida para que eso pueda suceder. ¿Y cómo lo hacemos? Primeramente, recibiéndolo a Él como nuestro Salvador personal y después de recibirlo en nuestra vida y tener el conocimiento de cuál es su voluntad para cada uno de nosotros, el derecho, cuando le damos ese derecho legal espiritual a nuestra vida, el momento exacto es cuando, cuando nos entregamos a Él a través del bautismo. Y de ese momento en adelante, eh, el Señor, el Señor nos va a, a guiar en toda nuestra vida para que podamos ser vencedores en el gran conflicto entre el bien y el mal y podamos con su fortaleza, con su justicia, a través de sus méritos, lograr la victoria y poder también ser instrumentos en las manos del Señor, en las manos del Señor para proclamar el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que es importante que meditemos en esto y todo es por gracia, todo es porque el Señor así lo produce en cada uno de nosotros. No hay nada en nuestra vida que suceda que no sea el Señor eh, que lo, que lo produzca en nosotros. Hablo de las obras buenas, de las obras eh, del Santo Espíritu en nuestra vida. Por lo contrario, cuando somos desleales, desobedientes, ingratos al Señor, y se producen todas esas obras infructuosas de las tinieblas en nuestra vida, es porque estamos alejados del Señor, porque hemos abandonado el estudio de la palabra del Señor, la oración, y cada día dependemos de nosotros en vez de depender del Señor. Pero en un momento, en un solo momento, cuando nosotros volvemos nuestra vista al Señor, el Señor siempre está ahí dispuesto para extendernos la mano y nuevamente asirnos y darnos nuevamente, restaurarnos a, a la comunión con Él. Así que necesitamos cada día depender del Señor. La pregunta para esta mañana nos dice de la siguiente manera: ¿cuál era la naturaleza del don de lenguas en el Pentecostés? Sabemos de que cuando los discípulos estuvieron todos unánimes, clamando por la unción del Espíritu Santo en sus vidas, clamando por la promesa del Señor de que Él enviaría otro consolador
alguien que los guiara en todas las cosas y nos instruyera en la voluntad del Señor. Cuando los discípulos estuvieron todos unánimes, cuando compartieron con unos con otros todas las cosas en común y desecharon todo egoísmo en su vida, entonces el Señor cumplió su promesa. Y junto con el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, el Señor también dotó a los discípulos de algo que les hacía falta a ellos para poder predicar las buenas nuevas de salvación a través de nuestro Señor y Redentor Cristo Jesús a todo el mundo de aquel entonces. Y en Hechos 2, del 1 al 5, encontramos cuál era la naturaleza del don de lenguas que el Señor impartió a los discípulos en el día de Pentecostés, ya que esto se ha interpretado de una manera tan errónea y el enemigo es muy astuto que ha confundido la mente de tantas personas llamadas cristianas y ha distorsionado tanto, pero tanto, este don maravilloso que el Señor le dio a sus discípulos en el día de Pentecostés, que ahora cualquier varaunda la llaman don de lengua, la llaman de que es el derramamiento del Espíritu Santo, cuando no es así. Y en Hechos 2, del 1 al 5, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera el Señor: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Encontramos aquí relatado este hecho maravilloso que sucedió en el mismo momento en que el Señor derramó su espíritu sobre sus discípulos en el día de Pentecostés. Y la naturaleza del don de lenguas que nos está hablando aquí, cuando dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Esa palabra, lenguas, también se puede traducir como idiomas. Lo que el Espíritu Santo estaba, lo que el Señor estaba otorgándole a sus discípulos a través del derramamiento del Espíritu Santo en sus vidas, era que ellos pudieran hablar en los idiomas de las personas que estaban reunidas en ese momento en Jerusalén. Dicen que habían judíos piadosos de todas partes, de todas naciones debajo del cielo. Y cada uno de ellos, cuando los discípulos fueron dotados con este don maravilloso del Espíritu Santo, pudieron hablarles a cada uno en su propio idioma y predicarles el Evangelio a todo y cada uno de ellos. Así que el don de lengua que habla aquí no es un lenguaje desconocido, un lenguaje que nadie entiende, hablar cualquier, no es hablar porque no es ni siquiera hablar, es balbucear como balbucea una persona cuando está ebria por el alcohol, por ejemplo. Entonces, aquí el don que el Señor derramó es la diversidad de idiomas, como lo podemos notar hoy en día también. Así que les pongo un ejemplo solamente. Si estuviera predicándoles, por ejemplo, a personas que hablaran inglés y mi idioma el hablar es español, castellano, y si el Señor lo quisiera así y viera la necesidad de que para que
yo pudiera predicarle a esas personas que hablan inglés, el Señor me podría tal vez dotar con ese don maravilloso, el don de lenguas, para que ellos pudieran entender en inglés lo que yo les quiero compartir de la palabra del Señor. De esa manera sucedió en el día de Pentecostés. Ese fue el don que el Señor les convidó a sus discípulos para poder eh, continuar con la obra a la cual el Señor los había llamado, a la cual el Señor les había encomendado, que era predicar el Evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que era predicar del don maravilloso en la persona de nuestro Señor Cristo Jesús para salvación. Nos dice el espíritu de profecía, esta diversidad de idiomas hubiera representado un gran obstáculo para la proclamación del Evangelio. Por lo tanto, Dios suplió de una manera milagrosa la deficiencia de los apóstoles. Recordemos que en el libro de Génesis, en el capítulo 11, encontramos cuando el Señor confundió las lenguas eh, a los habitantes que estaban queriendo crear la torre de Babel y los confundió, les dio idiomas diferentes a cada uno de ellos para dispersarlos por sobre toda la tierra. Y eso que fue sabio en aquel tiempo de parte del Señor, ya que todo el mundo estaba corrompiendo su corazón y estaba uniéndose en rebelión contra Dios. Ahora estaba representando también un obstáculo también para el avance de la obra, para la predicación del Evangelio en los tiempos de los apóstoles. Y de la misma manera que el Señor confundió el don de, confundió las lenguas eh, en la torre de Babel, ahora el Señor estaba supliendo a sus discípulos con ese mismo don para que pudieran predicar su palabra a todo el mundo. Nos dice aquí, por lo tanto, Dios suplió de una manera milagrosa la deficiencia de los apóstoles. Y siempre que nosotros querramos que el Señor nos guíe en nuestra vida y queramos hacer la obra del Señor y nos entreguemos a Él de todo corazón, el Espíritu Santo va a venir a nuestras vidas y va a obrar conforme a su infinita sabiduría lo que necesitemos para poder avanzar en esta gran comisión que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo hizo por ellos lo que los discípulos no hubieran podido llevar a cabo en todo el curso de su vida. Ellos podían ahora proclamar las verdades del Evangelio extensamente, pues hablaban con corrección los idiomas de aquellos por quienes trabajaban. Esto es el verdadero don de lengua. Y el enemigo ha confundido tanto la mente de tantas personas que les ha hecho creer que hablar cualquier cosa, un idioma que ellos no entienden, ni las mismas personas que lo hablan supuestamente, y no hablemos que sea un idioma, corrijo esa palabra porque no es un idioma. La varaunda, esa cosa extraña que hablan, no es algo que proviene del Señor. Y es así. El Señor desea que, y el Señor hace las cosas de una manera eh, maravillosa, de una manera que es completamente clara y genuina. Y el enemigo de las almas copia todo lo que hace el Señor y lo distorsiona para confundir la mente de las personas y llevarlos por caminos bien extraños que el Señor nunca quiere que nosotros transitemos. Ese falso don de lenguas, si hacemos una investigación cuidadosa de, de dónde proviene todas estas cosas tan terribles, está relacionado directamente con el espiritismo, directamente con eh, el vudú, directamente con todas estas cosas extrañas que tienen relación directa con el enemigo del Señor. Y tal vez pido
perdón tal vez a las personas si se están sintiendo que le estoy ofendiendo, pero con la verdad no deberíamos ofender a nadie. Y si nos sentimos tal vez ofendidos en algún punto, pero si estamos notando por la palabra del Señor de que es la verdad, también deberíamos ser humildes y caer a los pies de nuestro Señor Cristo Jesús y rogar por su dirección y su instrucción, ya que el Señor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Sigue siendo aquí la sierva del Señor y termino con este punto. Este don milagroso era una evidencia poderosa para el mundo de que la comisión de ellos llevaba el sello del cielo. Hablar diferentes idiomas según la necesidad que había delante de los apóstoles, ya que se encontraban ahí reunidos en Jerusalén judíos piadosos que estaban repartidos por todas las naciones del mundo en aquel entonces y que tenían diferentes idiomas. No hablaban el mismo idioma de los discípulos, sino cada uno tenía un diferente idioma. Así que hubo la necesidad y el Señor la suplió conforme a su infinita misericordia para que todos conocieran, todos conocieran la verdad y la salvación como es en la persona de nuestro Señor Cristo Jesús. Así que mis queridos hermanos y amigos, tenemos que rogar al Señor de que nos ayude cada día a ser, a ser instruidos por su Santo Espíritu, que podamos cada día abrir la palabra del Señor con oración, que no dejemos de lado tal vez el estudiar temas que tal vez no queremos hacerlo porque tal vez nos van a confrontar con muchas cosas que en nuestra vida están sucediendo y que tal vez pensamos, aunque sinceramente que era verdad, pero que no lo son. Así que el Señor nos ayude primeramente a tener esa humildad, a tener ese deseo en nuestro corazón de hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor y como está escrito en su palabra. Tenemos que por nosotros mismos estudiar la palabra del Señor con oración y el Señor va a revelarnos la verdad a cada uno de nosotros, porque el Señor desea que nosotros seamos libres de muchas cosas que el enemigo ha hecho y que ha distorsionado la palabra del Señor para confundir nuestras mentes y tenernos atados, sabiendo de que practicando estas cosas, aunque las creamos sinceramente, el Señor no las puede aceptar. Así que, mis queridos hermanos y amigos, que el Señor en este nuevo día nos guarde, nos bendiga y nos ayude a caminar siempre conforme a su santa y divina voluntad y para la honra y gloria de su santo nombre. Vamos a tener una palabra de oración para terminar con el estudio de la escuela sabática y les invito a que me puedan acompañar. Querido Padre Celestial, bendito Señor, le rogamos que en este nuevo día que usted nos ha regalado de vida, nos guíe también, Señor, nos lleve de la mano, que podamos cada momento estar en comunión con usted y prepararnos para poder, Señor, ser instrumentos en sus manos para salvación de otras personas, mostrándoles, no por palabras solamente, Señor, pero con una vida cambiada, el amor maravilloso de nuestro Señor y Redentor Cristo Jesús, que ha tenido y tiene por cada uno de sus hijos, Señor, y por cada persona en este mundo. Creo que cada uno de nosotros debemos conocerlo personalmente, recibirlo en nuestra vida y darle ese derecho legal espiritual para que usted pueda obrar y hacer conforme a su santa y divina voluntad en cada una de nuestras vidas. En sus brazos todopoderosos encomendamos a cada uno de nuestros familiares, amigos, vecinos, cada persona, Señor, a nuestro alrededor. Que usted nos guíe, Señor, nos guarde y nos proteja. En el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos y amigos, que el Señor me los guarde, me los proteja mucho, como siempre lo hace, y que caminemos siempre, siempre con esa fe y esa confianza de que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Que el Señor me los bendiga.